Buenos días, es viernes 21 de mayo. Con relación a los casos positivos, tenemos 268 por test y tenemos por nexo clínico 89. Lamentablemente seguimos creciendo y entiendo de que el fin de semana vamos a andar aproximadamente entre ambos, entre los que están testeados y los nexos clínicos, en alrededor de 400 pacientes. Es un problema importante el que estamos teniendo, sobre todo porque estamos viendo lo que les comenté ayer, gente joven, y esto hace que ya no nos imaginemos que solamente tenemos que cuidar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Es muy importante que los jóvenes entiendan de que se tienen que cuidar a sí mismos. Digo esto para no cargarle más responsabilidades a los adultos mayores, ¿no? De que nos tengan que cuidar a nosotros. Nosotros tenemos que tener, hoy más que nunca, la responsabilidad de saber de que ya esa sensación de que había el año pasado, de que a los jóvenes no les pasa nada, sí les está pasando, y lamentablemente las noticias no son alentadoras con relación a los casos de estas personas jóvenes tampoco. Por otro lado, seguramente todos tienen dudas con relación a cómo está, después de los anuncios de anoche del presidente, cuál es la situación de Carlos Casares. Nosotros estamos hoy, viernes, en fase 2 con las normativas que nosotros informamos al respecto. Alrededor de las 15 horas va a estar hablando el gobernador y seguramente el gobernador va a estar publicando su decreto. Nosotros necesitamos DNU de Nación, decreto del gobernador, y recién ahí nosotros nos acoplamos. Nosotros no nos adelantamos a lo que dice el presidente y el gobernador, sino que nosotros quedamos acoplados a lo que cada uno de estos organismos de nación y de provincia nos notifiquen al municipio. Por lo tanto, yo no voy a dar un nuevo informe a las 5 o 6 de la tarde, sino que vamos a usar los canales de nuestras redes sociales y vamos a dar a los medios de comunicación un parte notificándole de cuál va a ser la situación del municipio. Sí es muy posible que, para aclarar un poco algunos detalles, mañana haga un nuevo informe a esta hora de 11:30. Digo esto porque como las cuestiones se modifican a partir de las 0 horas, puede ser que lleguemos muy justo con las modificaciones y los cambios y las dudas que ustedes tienen, porque por supuesto nosotros también tenemos algunas dudas y por lo tanto no queremos mal informar. Lo que sí está claro es que estas medidas están direccionadas, y en nuestro caso por supuesto que tenemos que aceptarlas más que nunca, con el crecimiento de pacientes con COVID, con el aumento de muertes que está habiendo y con la ocupación de terapia intensiva. De hecho, nosotros en nuestro municipio, en nuestro hospital, tenemos la terapia intensiva cubierta. Y no es un dato menor. Entonces, necesitamos que, independientemente de una restricción más o una restricción menos, que todo el mundo tenga en claro esta situación. Estamos pasando un periodo muy difícil ante esta pandemia. Necesitamos que todo el mundo tome conciencia de esto. Este es un fin de semana largo, es un fin de semana que el clima va a estar como ahí complicado. Les pedimos por favor que solamente salgan para hacer lo esencial. Si no es esencial, les pido por favor que se queden en su casa. Sé que a veces puede ser más cómodo o menos cómodo. La verdad que entiendo la complejidad del tema, pero necesitamos que todo el mundo intente de no salir innecesariamente. El presidente ha dicho que las medidas estarían arrancando mañana sábado por 9 días. Dio un plazo y después se volvería a la situación anterior para el fin de semana siguiente volver a aplicar las restricciones. Pero lo más importante es que nos apartemos un poco de esta situación nacional y provincial para entender nuestra propia realidad. La propia realidad del municipio de Carlos Casares es que es muy compleja, muy compleja.
que hoy tenemos más de 300 casos y que estamos próximos a llegar a los 400. Siempre hablo de los testeados más los nexos clínicos. Gente aislada tenemos mucha más todavía y mucha más tenemos en seguimiento. Que en el mientras tanto es muy importante que aquellas personas que tengan síntomas no circulen, con más razón todavía. Que por favor, aquellas personas que tienen síntomas notifiquen a las personas que hayan estado en contacto estrecho en las últimas 48 horas. Dentro de esto quiero hacerles un pedido puntual que me hizo la gente que hace deliveries. Ellos tienen un grado de preocupación y lo que quieren es que cada uno, en la medida de las posibilidades, les avisen cuando están llevando algún tipo de mercadería, comida, remedio, lo que sea, a un domicilio donde hay alguna persona que está aislada por un caso positivo de COVID. Por una cuestión de seguridad de ellos y para que ellos tomen más recaudos de los que toman normalmente. Toman recaudos, la idea es que ellos me pidieron de intentar de estar informados, o sea, cuando hacen el pedido, que por favor les avisen de esta situación. O sea, que obviamente es voluntario, ¿no? Pero bueno, sería una cuestión responsable de poder hacerlo. Como ustedes saben, yo les dije, creo que se lo dije ayer, va a estar llegando una cantidad importante de dosis de vacunas las próximas 2 semanas. Y se va a empezar a vacunar, seguramente, se va a terminar de vacunar los mayores de 60 que queden, los mayores de 50 con algún tipo de enfermedad preexistente, pero se va a empezar a vacunar los mayores de 40 con algún tipo de enfermedad preexistente. Por lo tanto, es muy importante que se inscriba todo aquel que quiera. El vacunarse, les puedo asegurar que es un elemento aliviador. Se pueden contagiar, sí, pero no va a ser tan grave como si no tienen ninguna dosis, y obviamente si se logran las 2 dosis, mucho mejor. No tenemos otro elemento que no sea mucho cuidado y la vacuna. Entiendo yo que el tema de los cuidados depende mucho de las restricciones que nosotros hagamos a nosotros mismos, porque no nos olvidemos que en esta época del año, un día como hoy, que hace frío, que llueve además, es difícil tener los ambientes abiertos, ventilados como deberíamos tenerlos según las recomendaciones. Entonces, con más razón, tenemos que intentar de salir solamente a hacer lo indispensable. Y por favor, aquel vecino que tenga síntomas, hasta que vaya al médico, hasta que haga la consulta pertinente o hasta que lo testen, por favor, aíslese. Es muy importante que no circule, porque esa circulación, dado el nivel de contagio que estamos teniendo, que es mucho más, digamos, abrasivo, mucho más intenso de lo que pasaba el año pasado, la multiplicidad se da mucho más rápida, le pedimos por favor que no circulen y que ese núcleo chiquito familiar que tenga, que por favor se quede también en casa, aprovechando estos días que además son feriados. Les pido por favor, vuelvo a decirle, estamos empezando a sentir en el sistema de salud ciertas complicaciones. Y estaba claro que iba a pasar porque la cantidad de personas que tenemos infectadas es muchísima. Casi el doble del máximo histórico que tuvimos el año pasado y que tuvimos a principios de este año. Dicho esto es lo que les comenté, una vez que esté el DNU de Nación, una vez que esté el decreto de provincia, nosotros vamos a informar para ver si hay alguna modificación a las que ya aplicamos nosotros a partir de hoy. Nosotros a partir de hoy aplicamos la fase 2, pero el presidente ayer dictaminó o informó de que se iban a tomar medidas más restrictivas. Vamos a ver de esas medidas cuántas se aplican a Carlos Casares. Si se aplican todas, aplicaremos todo lo que haya que aplicar, entendiendo que es el momento más duro de la pandemia para Carlos Casares, para la provincia y para la Argentina en general. Dicho esto, muchísimas gracias.